Versión Nueva Biblia Viva. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Hagamos una oración. Señor, te rogamos por favor que tú como nuestro Dios, tú como nuestro pastor, tú como nuestro maestro, tú como el que nos ministra, Señor. Te rogamos tu gracia para que lo que vas a hablarnos esta noche se quede en nuestro ser interior. Y ayúdanos, Señor, para que lo que se quede en nuestro ser interior, de lo que hoy nos vas a enseñar, de lo que hoy nos vas a hablar, lo tengamos tanto, digan conmigo, esposas como esposos en convicción. Porque es para enmendar todo lo que hasta el día de hoy ha estado fuera de tu voluntad y nos ha metido en muchos problemas. Así es que pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy en la serie ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? El nombre de esta conferencia lo he titulado ¿Falto de sabiduría? Como especie de pregunta, ¿falto de sabiduría? Atiendan esta verdad. Un cónyuge falto de sabiduría o con ausencia de instrucción, discernimiento y habilidad, habla o actúa como piensa, o de acuerdo a sus ideas y opiniones, o como siente, o como desea, o como cree que es lo justo, porque busca su satisfacción o agrado. Este comportamiento desagrada o disgusta al cónyuge afectado, y en ocasiones promueve la agresión verbal o física. Donde hay un esposo, donde hay una esposa, falta o falto de sabiduría. Falto es con ausencia o que no tiene. ¿Qué cosa no tiene ese esposo o esa esposa? Pues los argumentos divinos. Y cuando no tiene los argumentos divinos, los que guste y mande, tanto de ella, de él, del matrimonio, ahí sí o sí van a haber problemas. Y cuando hay este tipo de problemas, muchas veces no se queda solamente en un sentimiento así o en algo que sienta feo ella o algo que sienta feo él. No se queda ahí. En ocasiones la reacción de la señora es gritar. En ocasiones la reacción del esposo es también levantar la voz. Y de ahí se generan muchísimos enfrentamientos. Y todo esto debido a ¿qué? A lo que el Señor nos va a hablar hoy, por faltos de sabiduría. Yo quiero decirle, la sabiduría de Dios no se obtiene por decir, Señor, dame sabiduría como marido, o la señora, dame sabiduría como esposa. No, así no se obtiene. El esposo y la esposa tienen que ir a la Biblia, ahí es el instructivo. Y una vez que va a la Biblia y le dice el esposo cómo debe tratar a su señora, le dice al esposo su responsabilidad de marido y viceversa, entonces en ello el esposo y la esposa debe trabajar. Porque el conocimiento, la sabiduría de Dios no viene por leer la Biblia abuelo de pájaro. Yo lo decía el miércoles. Sí me da a entender con abuelo de pájaro, ¿verdad? Yo ese día les ponía un ejercicio. Muchos se saben de memoria el Salmo 23, pero no lo viven. Es más, ni siquiera lo han hecho suyo el Salmo 23. ¿Por qué? Porque lo leen abuelo de pájaro. No, eso no sirve. No, usted tiene que profundizar para que de esta manera usted esposo, usted esposa, empiece a adquirir sabiduría o instrucción bíblica o discernimiento conforme a la Biblia o habilidades que brotan de allí. Continúo con la enseñanza. En el matrimonio, es para usted y para mí, a diario, por diversas causas, habrán desacuerdos. ¿Cuántos estamos así? Lo vuelvo a decir, en el matrimonio, en el suyo, en el mío, en el de cualquier matrimonio, en cualquier parte del mundo, en el matrimonio a diario, por diversas causas habrán desacuerdos. ¿Qué si la comida? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? Van a haber desacuerdos. Escuche esto, por favor, esposo. Escuche esto, por favor, esposa. Pero si el consejo de Dios lo guardamos en nuestro ser interior, ¿cuál? El consejo de Dios nos evitará muchos enfrentamientos. Lo repito, si el consejo de Dios lo guardamos, lo mantenemos en nuestro ser interior, ¿cuál? El consejo de Dios.
nos evitará muchos enfrentamientos. Créame, los enfrentamientos entre esposo y esposa enfrían la relación. Los enfrentamientos entre esposo y esposa apagan el amor. Los enfrentamientos entre el marido y la mujer los hacen enemigos. Qué terrible. Y le puedo decir muchas cosas más. Y todo por no tener la sabiduría de Dios. Le muestro aquí un matrimonio, un excelente matrimonio. Pero cuando falta la sabiduría, pasa esto. Lo animo si gusta buscarlo en Génesis capítulo 21, versículos 8 al 11. Ahí vamos a ver un enfrentamiento entre matrimonios que amaban a Dios, creían en Dios, pero les faltaba. Repito la cita, Génesis capítulo 21, versículos 8 al versículo 11. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, o ya separado de su mamá, de cómo lo alimentaba ella, dice enseguida, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Versículo 9, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo. Verso 10, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Verso 11, esto disgustó o fastidió mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. ¿Se da cuenta? Hasta en los matrimonios más santos hay enfrentamientos. ¿Por qué hay enfrentamientos? Porque en Abraham y Sara no había la sabiduría, no había la instrucción divina, no había el discernimiento de la instrucción divina, por ende no había la capacidad o habilidad ni en Abraham ni en Sara para que esto no hubiera sucedido. Pregunto, ¿quién provocó que Abraham tuviera un hijo de otra mujer? ¿Quién lo provocó? Cuando quiera, léalo, está en Génesis 16. Sara, cuando quiera, léalo en Génesis 16. Dice, es que como no tenían hijos, le dijo a Abraham, oye, ¿cómo ves? Te doy a mi sierva, ¿no? Relaciónate con ella para que ahí salga el hijo de la promesa. Ahí es cuando le quieren ayudar a Dios, en este caso las señoras. Entonces, fíjese bien, si Sara fue la que provocó esto, ¿para qué le dice a su marido eso? Y el asunto fue infantil. ¿Qué? Pregunto, ¿qué no es muy común y corriente que un adolescente se burle de un niño? O una niña adolescente se burle de una niña. No es común, es común y corriente. ¿Se acuerda cuando usted era niño o niña? ¿O ya no? ¿Se acuerda cuando usted era adolescente? ¿O ya no? ¿Esto no lo hacía? Ay, qué cabezón te ves. Ay, qué fea niña. Ve las trenzas, cómo las traes, todas chocas. Y le puedo decir un montón de cosas. Esto era común y corriente. ¿Qué pasaba aquí? Pues que Sarita le faltaba, como a todos. Pero aquí nos ayuda esta experiencia de ellos, ese testimonio de ellos, para aprender lo siguiente. Esto va para las esposas, con todo respeto. Esposas, cuando se salen del modelo de Dios, sí o sí, habrán enfrentamientos con su marido. Lo vuelvo a decir, esposas, cuando se salen del modelo de Dios, sí o sí, habrán enfrentamientos o desacuerdos o pleitos con su esposo. La razón, por hablar de aquí de Sara y Abraham, Dios nunca dijo que una esposa cristiana le dé órdenes a su marido, y mucho menos que le levante la voz y que le exija dando órdenes para que haga algo. Lo repito, Dios nunca dijo, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, Dios nunca dijo que una esposa cristiana le dé órdenes a su esposo, y mucho menos que le levante la voz y que le exija o que le dé órdenes para hacer algo. Se lo dije en la predicación no recuerdo cuál fue, de esposos, esposas. Si algo exige un marido, señoras, es respeto. Y no porque nosotros lo pidamos, no, Dios lo pide. Señoras, si algo exige un marido, es respeto. Y cuando su esposa lo trata como su hijo o como la chancla, ahí hay problemas. Oye, ¿qué haces? ¿Por qué no haces esto o lo otro? Ay, Dios mío. No, es que eso Dios nunca dijo. Le leo textos para que vea usted que le estoy diciendo la verdad.
Se lo leo o si gusta buscarlo, pero ahí dice en Efesios 5:33 la parte B, Efesios 5:33 la parte B, leo la versión Nueva Biblia Viva y dice, y la esposa debe respetar a su esposo. ¿Cómo dice? La esposa debe. Y este mandamiento lo puso Dios. Respetar a su marido. ¿Desde cuándo viene este mandamiento? Desde Génesis 3:17. Desde Génesis 3:17, después que Eva fue la que pecó, después hizo pecar a Adán. ¿Por qué le cargaron el muerto a Adán? Porque era el responsable. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios le reclamó a Adán? Porque Adán es la cabeza o el líder. Pero ahí Adán era un cabezón. Entonces, primero, tenía que haber estado cerca de Eva para decirle, lo que te diga la serpiente no es cierto, lo que dice Dios sí. Entonces, Eva estuvo platicando con la serpiente. Ustedes saben quién es la serpiente ahí, es Satanás. La mujer, lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy susceptible, es muy fácil de convencer, tiene varias debilidades, aunque tiene otras fortalezas, a veces mejores que el hombre, pero la mujer por su naturaleza tiene eso, es muy susceptible a ser convencida. Pero un ratito más le enseño sobre eso. Me adelanto esto por el asunto de Eva, porque después que desobedeció, Dios le dijo en Génesis 3:17 a Eva, leo la parte B, leo la traducción lenguaje actual, y dice, y él será quien te domine. Así dijo Dios a Eva. ¿A quién se refería? A Adán. ¿Y él será qué? Quien te domine, o es tu autoridad. Por cuanto desobedeciste, Eva, ahora él te va a mandar, ya enseñado cómo es que los esposos gobernamos o dirigimos a las esposas. Es conforme a la Biblia, es con amabilidad, es con buen trato. Pero eso no voy a hablar porque eso ya lo enseñé hace poco tiempo. Pero por ejemplo, para continuar con esto que hizo aquí Sara con su marido, que le exigió, le dijo echa fuera, se entiende que levantó la voz, se encolerizó Sara, es decir, no es como si lo leemos así. Ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Así no fue. Levantó la voz. Se puso brava, como se dice en algunos lugares de este país, doña Sara. Entonces, de acuerdo a la Biblia, así no es. Primero, debía respetar. Segundo, no tenía que hacer esto. Si gusta buscarlo, si no, solo escríbalo, está tomando notas. Proverbios capítulo 15, versículo 4, la parte A. Proverbios capítulo 15, verso 4, la parte A. Leo la versión Nueva Traducción Viviente aquí. Dice esta parte del proverbio, las palabras suaves son un árbol de vida. Las palabras, ¿qué? Suaves. Son un árbol de vida. Leo el Proverbios 16:24. Proverbios 16:24. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel. Se aceptan con gusto y son buenas para la salud. ¿Qué hubo, señoras? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando usted se dirija a su esposo o mi esposa a mí, ¿cómo deben hacerlo? Con palabras suaves, con palabras amables. Dice, porque estas se aceptan con gusto. En vez de decirle, oye, ¿cuándo vas a cambiar ese foco? Mira, cómo está fundido. ¿Cómo sería una palabra suave? ¿Cómo sería una expresión amable? Cariñito, mi vida, amorcito, precioso. Fíjate que ya tenemos un mes sin luz ahí porque no está, el foco se fundió. ¿Pudiera ser tan amable, por favor, aunque se van a lastimar quizás tus delicadas manitas, de cambiar el foco, mi vida? Y él va a decir, te cambio todos los focos, mi vida, todos los que quieras. ¿O no? Le sigo explicando la manera en que una esposa se debe dirigir a su esposo. Con este refrán, no sé cuántos han escuchado este refrán, en el pedir está el dar. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? En el pedir está el dar. ¿Qué significa este refrán? Que la forma en que se pide es tan importante como el mensaje que se transmite. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué quiere decir este refrán?
que la forma en que se pide es tan importante como el mensaje que se transmite. La razón, la actitud y la manera de acercarse a su esposo es tan importante como las palabras que le dice, porque esto va a influir en la forma como su esposo va a reaccionar a su petición. Y señoras, si lo hacen de manera amable, suave, agradable, le aseguro que su esposito no solo hará lo que le pide, sino le dirá, ¿qué más quieres, mi vida? Usted le dice, oye, ¿podrás ir por un bote de leche? Se me pasó, son las 10 de la noche. Pero así, su esposo le va a decir, oye, por ahí donde paso hay unos tacos bien buenos. Hay unos tamales de pollo, no, hay unas tostadas de salchichón. ¿No se te antoja una, mi vida? ¿Qué provocó eso en su esposo? ¿Qué provocó eso en mí? La manera en cómo pidió las cosas. La forma en cómo le agrada al hombre. Aquí lo estoy dirigiendo a la esposa por lo que estoy hablando de Sara, pero estos mismos textos tienen aplicación con nosotros. O sea, también es con los hombres, también es con los varones. Pero aquí esta aplicación que le estoy dando es, repito, por el texto en el cual me apoyé para hacerle ver que cuando una esposa o un esposo están con ausencia de instrucción bíblica, de discernimiento bíblico, porque sin estar meditando las escrituras, pues no hay discernimiento bíblico, y mucho menos capacidad para actuar. Pero continuando, pero cuando una esposa, por diversas razones, las que gustemos, que se presenten en su matrimonio, en su corazón está ausente la instrucción de Dios, por esa situación, ¿cuál? La ausencia de la instrucción divina. Su reacción o respuesta provocará desaveniencia o falta de armonía en su matrimonio. Lo repito, cuando una esposa, por diversas razones que se presenten en su matrimonio, en su corazón está ausente la instrucción de Dios para esa situación, es decir, la que sea, por mencionar la de Sara y Abraham, para ser más claro, su reacción o respuesta provocará desaveniencia o falta de armonía en su matrimonio. No levan su mano, pero ¿cuántos matrimonios hasta el día de hoy? Algunos quizás tengan muchos problemas, otros quizás tengan menos problemas, pero seguimos teniendo problemas en el matrimonio porque hay una esposa que le falta sabiduría. ¿Que le falta qué? Sabiduría. La sabiduría del mundo no nos sirve para nada, Esa no nos sirve, al contrario, esa nos mete en problemas. Por eso es que Pablo le recomendaba a los romanos en su carta que debían renovar sus pensamientos. ¿Que debían qué? Renovar. Es decir, quitar su sabiduría humana, quitar su argumentación humana y introducir ¿qué? La instrucción divina. Cuando eso hace una esposa, ella es una bendición en su casa. Pero cambiamos la tortilla. De igual manera es cuando un esposo carece en su ser interior del trato que debe darle a su esposa. Repito, lo mismo sucede con un esposo, eso me incluye a mí. Cuando éste carece en su ser interior del trato que debe darle a su esposa o de su comportamiento hacia ella, ahí hay problemas. Leo un texto fundamental, primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, inspirado aquí por el Señor, Pedro dice esto a los esposos: ustedes maridos tienen que honrar. La palabra honrar, maridos, por favor, atiéndanla. La palabra honrar, esposos, quiere decir respetar, favorecer, dar su lugar, alabar. Entonces quiere decir honrar. ¿Cuántos esposos están aquí? Ahí te va, esposo, nuevamente. Tú como esposo, yo como esposo, tenemos que respetar, favorecer, dar su lugar, alabar a nuestras esposas. Cuando un marido respeta a su esposa, cuando un marido le da su lugar a su señora, cuando un marido favorece a su señora, cuando un marido alaba a su señora o exalta a su señora, ¿esa señora cómo está?
sana espiritualmente, sana emocionalmente, contenta, segura de Él. Sigo leyendo el verso 7. Dice a sus esposas, dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, le mencionaba anteriormente, de algunas debilidades de ellas. Dice, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Y sí, vuelve a decir aquí en esta versión, o el Espíritu Santo a través de Pedro, trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Por favor, esposos, aquí atiendan, es para ti, es para mí. Este texto pide a un esposo, se entiende cristiano. Este texto pide a un esposo cristiano que su manera de actuar, su manera de responder hacia su esposa, lo realice de forma considerada o de manera respetuosa, amable, cortés, comedida o servicial. Te lo vuelvo a decir, esposo. ¿Cómo debe ser tu manera de actuar? ¿Cómo debe ser tu manera de responder hacia ella? Esto es para esposos cristianos. Debemos hacerlo de manera considerada. ¿Qué significa considerada? Pues de manera respetuosa, amable, cortés, comedida o servicial. Todo esto, ¿por qué? Porque nuestras esposas, como todas las esposas de todos los maridos, cristianos y no cristianos, tienen sus peculiaridades que son de ellas. Por ejemplo, la esposa, o aunque no sea esposa, una mujer, sea creyente o no, tiene estas debilidades que le voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, es muy emocional. ¿O me equivoqué, señoras? ¿Me equivoqué? Es muy emocional. Entonces, sus emociones les conducen muchas veces a decir o a hacer cosas que pareciera que le están faltando el respeto al marido, pero no es así, lo vuelvo a decir. Ellas son muy emocionales y en ocasiones esto los conducen a decir o hacer cosas que para un esposo dice, me está faltando el respeto, pero no. Por ejemplo, ¿cuántas esposas le hacen bromas a sus maridos? La mía me hace bromas a mí. Y hay unas bromas, hay unas bromitas que... Pero ahí, ¿qué tengo que hacer? Se lo dije, ¿no? Hay que tratarlas con consideración. Porque ¿de qué se trata esta conferencia? De recibir la sabiduría de Dios. Para que estas actuaciones de nuestras espositas ya no ocasionen más confrontaciones u otro tipo de situaciones. Pero le enseño más acerca de nuestras esposas. Nuestras esposas son muy fáciles de ser llevadas por diversas situaciones a sugestionarse. Repito, nuestras esposas son muy fáciles de ser llevadas por diversas situaciones a sugestionarse. Sus hijos, hijas andan fuera, por las razones que sean, de campamento, de vacaciones, de trabajo. Imagínense, mis hijas están de lunes a viernes en Zapopan por sus trabajos. Mi esposo y yo estamos aquí toda la semana en Ocotlán por servirle a Dios y a ustedes. Imagínense una esposa que se sugestiona de todo. Son 11 de la noche, mi esposa, por poner un ejemplo así, le llama a mis hijas, no le contestan. Oye, ¿qué les pasaría? ¿No entrarían a su casa? ¿No salieron a los tacos y alguien por ahí les hizo algo? Estoy poniendo ejemplos así, pero son muchos más. Se sugestionan. Y ahí es donde el esposo, ¿qué? Tiene que tratarla con consideración. Le puedo mencionar más, por ejemplo, las esposas o mujeres en general tienen también este comportamiento, tienen una disposición, pero es natural en ellas, una disposición a ser persuadidas para diversas actividades. Y resulta que llega usted a su casa y, no sé, necesitaba su pantalón, su camisa limpio, planchado, o usted llegó con mucha hambre y quería comer, y resulta que alguien lo convenció, su señora, y fueron a hacer alguna actividad fuera de su casa, y para nada se acordó que necesitaba usted ropa, que necesitaba usted comida. Y llega a su casa y mi mujer, y ahora como con los celulares, ¿verdad? Inmediatamente, oye, ¿dónde andas? No, es que me invitaron y salí aquí, hice el otro. Oye, pero ¿y yo?
Todo esto que le estoy diciendo, porque sucede. Desde luego, todo esto se aconseja en las predicaciones, en los servicios generales de la congregación, que un esposo tiene que irse metiendo al orden de Dios para evitar estas cosas. Pero se dan. No levante su mano, pero ¿cuánto nos pasa esto que le estoy mencionando ahorita de nuestras esposas? ¿A cuánto nos ocurre? Bueno, tenemos que crecer, esposos. Tenemos que poner dentro de nuestro ser interior lo que Dios nos está enseñando esta noche. ¿Para qué? Pues para evitar todo lo que ya mencioné anteriormente, desde confrontaciones y otro tipo de situaciones que enfrían la relación. Sigo enseñándoles a los esposos. Cuando un esposo no se mantiene firme en lo que Dios le manda para su relación matrimonial, de esta manera, este matrimonio, perdón, por esta acción o actuación del esposo, esta relación no va a estar saludable. Lo vuelvo a decir, cuando un esposo no se mantiene firme en lo que Dios le manda para que su relación matrimonial esté saludable, definitivamente allí no habrá nada de esto. ¿Por qué? Porque un esposo que no se mantiene firme en lo que Dios ya le dijo, por ejemplo, ya le enseñé 1 Pedro 3:7, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Si no nos mantenemos allí, ¿qué va a hacer un marido si la señora no le dejó de comer? O si la señora no le arregló la ropa? O si la señora se salió simple y sencillamente, ¿qué va a pasar con ese marido? Pues van a haber reclamos, van a haber quejas, van a haber pleitos. Y eso es, yo siempre digo, es que entre cristianos no debe ser. A veces yo digo, quizás por enseñanza, bueno, ya Dios nos está enseñando, porque eso no debe ser. Pero cuando un esposo, por ejemplo, está aquí, con todo respeto y cariño, espero que no sea así, ¿verdad? Pero está aquí o nos escucha después en la grabación y simplemente escuchó esto y sigue siendo grosero, sigue gritando, sigue reclamando, sigue quejándose, ¿qué hacemos? El pastor nada, el pastor solo enseña. Pero Dios sí va a tratar con usted o conmigo. Eso sí, se lo aseguro. Usted está escuchando y no lo hace, el pastor no le va a decir nada. Si viene su esposa conmigo, lo único que haría es animarlo. Oiga, pues ya se le enseñó. Por favor, medite ahí, reflexione ahí. Pero si a pesar de eso usted no, entonces ya Dios va a tratar con usted. Y Él tiene sus formas, sus maneras. ¿Para qué? Pues para que trate usted bien a su hija. Pues su esposa es hija de Dios, ¿no? Su esposa es hija de Dios, entonces es como conmigo. Continúo enseñándole. También hay confrontaciones en un matrimonio. Cuando el esposo muestra falta de interés hacia su esposa. Repito, también hay confrontaciones en un matrimonio. Cuando el esposo muestra falta de interés hacia su esposa. Le pongo un texto aquí, Cantares capítulo 1, verso 6. Y este texto le va a dar fuerza a lo que estoy diciendo y sobre todo sustento de parte de Dios. Cantares capítulo 1, versículo 6. Leo la versión Reina Valera 2015. No se fijen en que soy morena, está hablando la sulamita, pues el sol me bronceó. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas y mi propia viña no cuidé. Aquí la sulamita está hablando de ella. El texto lo estoy utilizando para un esposo despistado, para un esposo desinteresado, para un esposo que a todo mundo atiende bien, le sonríe, jaja, es muy generoso, menos con su señora. Para eso estoy aplicando este texto. Cuando dice, me pusieron a cuidar viñas y mi propia viña no cuidé. Hay matrimonios donde a veces una esposa, o en ocasiones, tiene un esposo que tiene tiempo, buen ánimo, buena disposición para sus amistades, para sus familias, o en la actividad que desarrolla para obtener sus recursos materiales, pero no para su señora. Lo vuelvo a decir, hay matrimonios donde en ocasiones hay una esposa, o a veces hay una esposa que tiene un marido, que tiene tiempo,
buen ánimo, buena disposición para sus amistades, para sus familiares, ¿sí? Su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, etcétera, etcétera, o en la actividad que se desarrolle, lo que sea, para obtener sus recursos materiales, pero no tiene tiempo, no tiene buen ánimo, no tiene buena disposición para su esposa. ¿Ahí qué cree que hay? ¿Hay una esposa contenta? ¿Hay una esposa enojada? ¿Sí, verdad? Repito, todo esto que estoy enseñando ahorita es por el tema, faltos de sabiduría. Mire, cuando un marido es falto de sabiduría, tiene disposición, tiempo, fuerzas para todo, menos para ella. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Dios Padre nos da el ejemplo. Como Él nos dedica las 24 horas del día a usted y a mí. Dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios Padre, las 24 horas del día, tiene su mirada sobre usted, sobre mí, tiene su provisión sobre mí, sobre usted, tiene lo que usted guste y mande, consolación, ayuda espiritual, lo que usted guste y mande. Dios se desvive por usted y por mí. Es el mejor ejemplo. Así tenemos que ser los maridos con las señoras. Si alguien dice, porque alguien me dijo hace muchos años en otro lugar donde fui a predicar a matrimonios, prediqué algo parecido a eso, me dijo, entonces ya no voy a trabajar. No, yo predicando ya por León, Guanajuato, ya en lo último de Jalisco. Me invitaron a una reunión de matrimonios. Y un hombre ahí que hacen, ¿cómo se llama ese material? Cantera. Ahí en eso, donde fui a predicar hacen la cantera, una cantera muy bonita. No sé cuántos saben de esto. Yo no tengo ni idea de qué hacen la cantera, pero él me llevó a su taller, unos cuadrotes ahí. Y entonces él me dijo, entonces ya no voy a trabajar para atender a mi esposa. No, le dije, bájele. Yo no estoy diciendo eso ni Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en Proverbios 5:18, para ayudarle aquí. Dios dice en Proverbios 5:18, leo la versión Palabra de Dios para Todos, así, perdón. Dice, no es ese, es otro. Perdón, sí lo voy a leer, pero después. Voy a leer ahorita Proverbios 10:4. Proverbios 10:4, palabra de Dios para todos. Proverbios 10:4, palabra de Dios para todos. Dice, el que no se anime a trabajar, empobrece. El que trabaja duro de manera ardua, se enriquece. A ver, ¿qué nos manda Dios a los hombres? Trabajar duro. Pero eso no quiere decir que por trabajar duro, y todo esto implica ¿qué? Inversión de tiempo, desgaste físico, etcétera, etcétera. Esto no implica que usted y yo no le dediquemos tiempo a nuestras esposas. Porque ahora sí voy a leer Proverbios 5:18, Proverbios 5:18, palabra de Dios para todos. Así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste. ¿Vean? Porque a veces uno es lo triste, ¿no? Cuando un esposo, aunque nació de Dios, aunque está en una congregación cristiana donde le enseña la voluntad de Dios, es bien triste que se justifique. Es que vengo cansado, es que si supiera. Mire, su servidor por ya no sé cuántos años, fui gerente de una empresa muy grande en Guadalajara. ¿Cómo cree que llega un gerente de una empresa muy grande en Guadalajara? ¿Cómo cree que llega? Bien relajadito, bien. Bueno, si algún día usted tiene el privilegio de ser gerente, pero es una empresa grande, ¿eh? Grande quiero decir, estábamos en Guadalajara, pero estábamos desde Querétaro hasta Tijuana, para que me entienda, o me dé a entender, perdón. Cuando un gerente, o cuando un ser humano es gerente de una empresa de esas, que son monstruos, no hombre, le saltan hasta los ojos, le sudan las manos, trae dolencias por donde quiera. Es que, créame, es un estrés impresionante. Es una carga impresionante. Tener que mover millones y millones y un montón de gente. No tiene usted idea. Pero a pesar de eso, yo llegaba con mi esposa, con mis hijitas, y teníamos un montón de actividades. Es más, hubo un tiempo en que por la gracia de Dios, Dios me dirigió así a muchos sábados. Ahí está mi esposa, pregúntele. Y esto lo doy como testimonio, porque algunos me dicen, ay, sí, es que usted se jacta. No es jactancia, es testimonio.
Muchos sábados mi esposa, yo tomaba a mis hijas desde las 7:30 de la mañana y las sacaba de la casa y me las llevaba donde ellas quisieran. Y mi esposa se quedaba sola. ¿Para qué cree? Para descansar, para el relax. Le dejaba dinero para si no quería preparar nada en la casa, se comprara algo hecho para comer. Incluso si quería salir de algún lado, era su día. ¿Cuántos le han dado así un día de descanso a su señora? No, no le va en su mano. Fue mucho tiempo, desde que amanecía hasta que anochecía. Es más, ya le hablaba a mi esposa como a las 7:30 de la noche. Mi vida, ya nuestras hijas ya se cansaron. Así es que ya voy para el nidito de amor. ¿Qué quieres cenar? Para que salgamos a cenar. Gracias a Dios había el recurso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no era mi ocupación, no era mi cansancio, no era, no sé, lo que usted guste y mande, lo que me interesaba mi esposa. Y aquí me estoy deteniendo porque aquí hay muchos problemas en matrimonios que vienen a una iglesia cristiana porque no le dedican tiempo a su señora. Y repito, todo esto ¿por qué? Por faltas de sabiduría. Te sigo enseñando, matrimonios, para toda circunstancia que afecte nuestros matrimonios, Dios tiene una respuesta para enmendarla. Te lo vuelvo a decir, esposo, esposa, para toda circunstancia que afecte o afecta a nuestros matrimonios, Dios tiene una respuesta para enmendarla. Te voy a poner un ejemplo práctico aquí. Por ejemplo, hay esposos, hay esposas que adquieren cosas materiales a crédito. Sean empresas que les proveen lo que necesiten o a través de préstamos o tarjetas de crédito. Y después que los adquieren, sean los créditos o las cosas que les dieron a préstamo, no las pueden cubrir. Es decir, no tienen cash o dinero para pagar esas deudas. ¿Esto qué cree que trae un matrimonio? Desde reclamos, pleitos. Ya ves, te lo dije. ¿Para qué me hiciste comprar esa pantalla de 10 metros de largo por 20 de ancho? ¿Para qué me hiciste comprar esta lavadora que según tú que porque hace todo y seca, etcétera, etcétera? ¿Para qué me hiciste sacar este vehículo a crédito? Ahora no lo puedo pagar. Todo esto, ¿sabe por qué se engendra? Porque hay un marido o una señora falto de sabiduría. Y luego tienen que tener como 10 trabajos para que puedan pagar. Ya ves que ni teniendo 20 trabajos pueden pagar. ¿Por qué? Porque se salieron del modelo de Dios. Si usted me pregunta, pastor, en cosas materiales, ¿cómo está? Pues gracias a Dios que tenemos. El otro día le dije a mi esposa, oye, yo creo que vamos a mandar a arreglar aunque sea las sillas del comedor. Y no estoy pidiendo comedor, de una vez. No estoy pidiendo comedor. Le dije, vamos a tener que mandar aunque sea arreglar la silla del comedor porque ya todas se mueven y a veces vienen nuestros hermanos, se van a caer ahí. Me dice, ¿la mesa todavía aguanta? Le digo, sí, pero hay que mandar a arreglar las mesas. ¿Por qué no tengo un comedor nuevo? Porque no hay con qué. Ahí es donde entra la sabiduría. Si no hay, ¿para qué sacar créditos? ¿Para qué pedir dinero prestado? ¿Para qué obtener una tarjeta de crédito de banco? No le va en su mano, pero ¿cuántos los están aquí han tenido problemas con las tarjetas de crédito de banco? Yo tuve una y me metí en un bronco, ¿no? Porque para que te la den, no hombre, casi hasta se arrodillan los del banco. Y luego para gastar, no hombre, me dijeron ya, lo que usted guste, tiene usted tantos miles. Y ahí me voy y me meto a una tienda en Guadalajara y llego y le digo, ¿aceptan esta tarjeta? Claro, llévese todo. Y pudiéndolo pagar de contado, lo saqué de crédito. Y después me metí en un problemón que mejor ni le cuento. Esposos, esposas, si ustedes tienen estos problemas es porque no siguieron el consejo de Dios, pero ahora sí, háganlo. Les leo dos textos claves, Hebreos 13:5, Hebreos 13:5, leo la versión Dios habla hoy. Dice Hebreos 13:5, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué dice? Conténtense con lo que tienen. Cuando nosotros tenemos necesidad, lo que comenté ahorita del comedor fue algo así, que se me salió. Pero cuando hemos tenido verdadera necesidad, ¿sabe qué hace Dios? Nos lo provee. Por ejemplo, nosotros teníamos 10 años con un colchón, perdón mi vida por estar diciendo esto. Teníamos 10 años con un colchón que, no hombre, ya parecía como las carreteras de Jamaya, de Ocotlán a La Barca.
No todos así, todos, ¿no? Dios puso en el corazón de un hermano de Estados Unidos, donde quiera que esté, Dios lo bendiga. Llegó a la casa y me dijo, pastor, ¿qué ocupa? Porque veo que usted ocupa muchas cosas, pero ¿qué es lo que más ocupa? Y yo le dije, hermano, si es de Dios, ocupa un colchón, ahorita lo compramos. Y me compró un super colchón. Luego estaba sentado en mi sala, dizque ¿cómo se llama? Sala se llama, ¿no? Juego de sala, ¿cómo le llaman? Los sillones, pues. Él estaba sentado ahí y me dijo, oiga, pero esto ya tampoco sirve. Le dije, sí, pero Dios va a proveer. No, hombre, como a los 15 días me compró un juego de sala, el vivo, hermano. Y luego su esposa andaba con mi esposa por ahí, viendo sartenes y todo. No, vámonos. Le doy gracias a Dios por ello. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quizás usted no va a tener el recurso, pero Dios sí lo tiene. Entonces, cuando nos sometemos a esta regla, Dios provee. Y le doy otro texto clave aquí, Mateo 6:33, Mateo 6:33. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios, está hablando Jesús aquí. Y hagan lo que es justo, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Aquí está la clave, esposos, aquí está la clave, señoras. Cuando hay una esposa que hace todo lo que dice la Biblia, de lo que le enseñé ahorita, porque hay muchas cosas más que una esposa debe hacer. Cuando un marido hace lo que ya le enseñé hasta aquí, pero todo lo demás que enseña Dios para el marido, entonces ¿qué cree que hace Dios? Mateo 6:33, les proporciona todo lo que necesiten, todo. Si alguien me pregunta ¿qué es todo? Pues que no le falta nada, ni un pedacito. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos, sujetarnos a lo que Dios dice. Y eso es todo. Y el cristianismo no es que usted se esfuerce, el cristianismo no es que yo me esfuerce, no. De los textos bíblicos que escuchamos hoy, que repito, hay muchos más, si nosotros lo creemos, el Espíritu Santo va a hacer que lo pongamos por obra y de esta manera usted va a empezar a ver en su matrimonio y sobre todo ya hablando de cosas materiales, en su casa, en su hogar, lo que le hace falta. Pero cuando un esposo o una esposa son imprudentes porque no tienen sabiduría, se meten en cada problema, que en ocasiones terminan divorciándose. Porque la economía a muchos matrimonios cuando quiebra los lleva al divorcio. Entonces, yo quiero decirles que Dios se toma su tiempo para enseñarnos. Yo solamente soy un vaso, un instrumento que Él usa, pero Dios se toma su tiempo para enseñarnos lo que usted y yo necesitamos para que nuestro matrimonio camine en la voluntad de Dios. Y si camina en la voluntad de Dios, como decían los chavos, ya la hicimos. Termino donde inicié, Proverbios 12:15. Termino donde inicié, Proverbios 12:15. Nuevamente leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice esta versión, el necio. ¿Quién es el necio? El falto de sabiduría, porque el necio quiere decir insensato o sin sabiduría. Entonces, el necio, el falto de sabiduría, cree que lo que hace está bien. Ahí está el problema. Cuando el esposo, la esposa, lo que hace, lo que dice, cree que está bien, pero está fuera de lo justo, pero está lejos de la razón, pero eso no ayuda, eso nunca Dios dijo que usted y yo hagamos como esposos, esposas, ahí hay problemas. La parte B de Proverbios 12:15 dice, pero el sabio escucha consejos. ¿El sabio qué? Escucha consejos. ¿Hoy nos dio consejos Dios? ¿Qué tenemos que ser o qué característica tener para ponerlos por obra? Pues ser sabios. Eso es todo. Amados, esposos, esposas, no nos obstinemos en nuestras opiniones. Repito, amados, esposas, esposos, no nos obstinemos o nos pongamos tercos, así, sin movernos en nuestras opiniones, porque ellas únicamente nos continuarán dañando como matrimonio. Si usted, esposa, esposo, o yo, mi esposa, seguimos tercos, necios, es que es así, el pastor diga lo que diga, la Biblia diga lo que diga, es así, bueno, finalmente su matrimonio se va a destruir. Se va a destruir, yo sé lo que le digo.
Yo conozco muchos matrimonios con problemas porque tienen una esposa celosa. Espero que aquí no haya. Y si hay, por favor enmiéndese. Pero hay muchos matrimonios que terminan el divorcio porque son súper celosas. Eso no cabe en el cristianismo. El único celo que permite Dios a un cristiano o una cristiana es el celo santo, que esa es otra cosa. ¿Y cuál es el celo santo? El que tú y yo tenemos que tener por el Señor. Lo insultan y eso a mí me hiere. Le faltan el respeto a Cristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo y eso a mí me mueve. Una señora hace años aquí le faltó el respeto terriblemente a Dios. Hasta me da no sé qué decirlo. Pero esa señora me dijo, es que Dios es muy egoísta, porque solo Él quiere la gloria. Le dije, señora, tírese de rodillas y pídale perdón a Dios por lo que acaba usted de decir, porque Él es la gloria. Punto. La veo en la calle la señora, está acabada. Nunca quiso nada de Dios. Y no la condeno. Simplemente les doy un ejemplo de lo que le estoy diciendo aquí. Cuando tú y yo nos obstinamos, nos ponemos tercos, necios, es que yo, bueno, por enseñanza no quedó, ¿o sí? Por instrucción no quedó. Por eso yo cada vez que termino de predicar, Señor, gracias por la palabra que me diste, como Pilato, yo me lavo las manos. Ya si no lo quieren poner por obra, bueno, allá ellos, pero de mi parte, lo que tú me diste enseñé. Y termino. Únicamente la sabiduría de Dios derriba la insensatez humana. Únicamente la sabiduría de Dios derriba la insensatez humana o la falta de sabiduría. Oremos. Si gusta ponerse de pie, tomar de su mano a su esposo o esposa, vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias porque esta noche en especial nos has venido a instruir, tanto esposos como esposas, para que dejemos atrás el no tener, el carecer de la instrucción específica para la manera en cómo debemos conducirnos, debemos responder, debemos pedir las cosas, debemos comportarnos, Señor, dentro de muchas cosas más. Gracias por venirnos a instruir con esta palabra. Así es que, Señor, este mensaje, si esa es su voluntad, dígale al Señor, esta palabra yo la tomo para mí, Señor, de manera personal, yo la tomo como esposo, como esposa, yo la quiero, Señor, porque yo sí quiero ser un esposo o una esposa sabia, o con la argumentación tuya, Señor, con tu argumentación, que puede ser un precepto, puede ser una promesa, una exhortación tuya, una instrucción, una palabra tuya, Señor. Yo la tomo, Señor, y te pido ayuda porque quiero verdaderamente vivirla. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias, Señor. Y amén, y amén. Tiene ahí a su esposa, dele un fuerte abrazo, dele un besito, dígale, te amo, mi vida. Gracias por ser mi bella esposita. Al rato ya le doy a mi esposita eso. ¿Qué le parece si oramos antes de empezar con la conversación?